El contenido de un curso de milagros es el sistema de pensamiento de mentalidad correcta de la razón del Espíritu Santo, el perdón, que corrige el erróneo sistema de pensamiento del ego de odio y culpabilidad. Todo lo que el ego ha fabricado para reforzar la creencia en la ilusión de su propia existencia, el curso lo usa como un medio para deshacerla. Y este va a ser el tema central acerca del sexo y el dinero. Una vez que el mundo de los cuerpos fue fabricado para servir al propósito profano de mantener el recuerdo de Dios lejos de nuestro tomador de decisiones, el mundo pasó a ser neutral, capaz de servir para el propósito de mentalidad errada del ego de mantenernos dormidos, o para el propósito de mentalidad correcta del Espíritu Santo de despertarnos. Esto significa que nuestros cuerpos pueden convertirse ahora en expresiones conductuales del sistema de pensamiento subyacente de la mente, expresando odio, amor, conflicto o unión. La razón o la visión significa que miramos al mundo desde arriba del campo de batalla, es decir, desde la mente, la única manera sensata de mirar cualquier cosa del mundo. Esto significa que regresamos a la parte de la mente que toma decisiones. Cuando lo hacemos, debemos estar con el Espíritu Santo o Jesús, porque el ego nunca nos llevaría ahí. En este punto, el tomador de decisiones se convierte en un observador, que mira las actividades del cuerpo y entiende que no son más que el reflejo del contenido de la mente. Esto es mirar desde la perspectiva del soñador, y no del sueño. Así que ya no nos identificamos con la figura del sueño, la persona a la que llamamos nosotros mismos, y que reconocemos cada mañana frente al espejo, sino con el soñador que fabricó el sueño para que sirviera el propósito de su maestro. De modo que miramos al ego sin culpa, miedo ni juicio, pues miramos a través de los ojos del Espíritu Santo y con el amor de Jesús a nuestro lado, dándonos cuenta de que el mundo del cuerpo no es más que un sueño. Y a medida que entendemos cada vez más esta enseñanza, reconocemos que todo lo que experimentamos en el mundo lineal del tiempo y el espacio es un sombrío fragmento del sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Por consiguiente, podemos elegir de nuevo a Dios en vez del ego, la expiación en vez de la separación, el contenido en vez de la forma. Sean cuales sean nuestros problemas en torno al sexo y al dinero, variaciones del amor especial o del odio especial, ellos no difieren de cualquier otro asunto de nuestra vida. Desde luego que podríamos hablar sobre el tema de la comida, porque para muchas personas también se trata de un símbolo importante, y apunta al corazón ontológico del sistema de pensamiento del ego. Sin embargo, no hablaremos de la comida, sino que hablaremos del sexo y el dinero. La importancia del sexo en el sistema de pensamiento del ego. Citaremos un pasaje que se encuentra en la sección titulada Expiación sin sacrificio, que contiene la crítica de Jesús a la visión cristiana de la expiación, el plan de Dios del sacrificio para salvarnos de nuestra pecaminosidad. En el segundo párrafo afirma que en el corazón de la teología cristiana está la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Entonces dice, y esta es la parte pertinente, ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto, la percepción errónea de que Dios dispuso que Jesús sufriera por nosotros, ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vistas de su eminente valor como defensa. El ámbito del sexo y del dinero también es un tema difícil porque, entre otras cosas, casi siempre conduce a los estudiantes de las disciplinas espirituales, incluidas un curso de milagros, a malinterpretar el camino que están siguiendo. La razón de esto es su eminente valor como defensa, lo que conduce a la confusión de forma y contenido.
Desde un punto de vista biológico, el sexo es la manera en que nos reproducimos y con ello preservamos nuestra especie, la manera en que creamos vida. Es un hecho biológico que venimos a la existencia como resultado de la unión del óvulo con el espermatozoide, lo que representa la separación original de Dios que comenzó en el instante en que el ego creyó que estaba por su cuenta, dirigiendo el curso de su propia vida. En ese instante nos volvimos autocreados en vez de Dios creados. Por lo tanto, el cuerpo no es más ni menos que la expresión en la forma de esta idea subyacente de que podemos crear vida, que es independiente de nuestro creador y fuente, el corazón de la falacia de la separación. En las leyes del caos dice: fuera del cielo no hay vida, la vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. Por lo tanto, creemos que hemos usurpado el lugar de Dios en el trono de la creación, y dentro del sistema de creencias del ego, vivimos bajo la ilusión de ser creadores, básicamente negando el relato bíblico de la creación. La proyección de este sistema de pensamiento inconsciente da lugar a un mundo de cuerpos, los cuales se convierten entonces en los instrumentos de la autocreación. Y es aquí donde radica el problema, lo que explica por qué el sexo, indudablemente en nuestra sociedad, casi siempre ha sido un problema importante, lleno de culpa, ansiedad, miedo y sin duda algún especialismo. Recordemos la introducción, el pensamiento original de que estamos por nuestra cuenta y de que realmente podemos crear vida es equiparado por el ego con el pecado, lo que conduce a la culpa y luego al miedo de un castigo. En el nivel más básico, por lo tanto, ser un cuerpo simboliza la culpa. Por ejemplo, tomar aire es la manera en que mantenemos el cuerpo con vida, lo que puede interpretarse como una manera de decirle a Dios: el aliento de tu espíritu no es suficiente para mí. Necesito algo externo a ti para sostener mi vida, porque tú no me vas a dar lo que yo quiero. Nuestra necesidad de comida y agua está diciendo lo mismo, al igual que nuestras necesidades emocionales. Así que continuamente estamos despreciando a Dios ante su misma cara y diciéndole que no lo necesitamos, puesto que Él ya ha dejado claro que no reconoce nuestra existencia. Cuando se mira dentro de este contexto ontológico, el sexo igualmente le está diciendo a Dios no solo que no lo necesitamos, sino que podemos hacer todo lo que Él puede hacer. El colmo de nuestra arrogancia es la creencia de que podemos hacer las cosas mejor que Él. El verdadero Dios, por ejemplo, no puede matar, mientras que nosotros somos muy expertos en ese área. Por lo tanto, no solo podemos crear vida, sino también podemos destruirla. Cuando nosotros, como un único hijo, hicimos el cosmos, hicimos un mundo increíblemente vasto y para nosotros al menos muy impresionante. Nunca dejamos de sentirnos asombrados ante lo que hemos hecho. En una noche hermosamente despejada y llena de estrellas, miramos hacia arriba y nos sentimos sobrecogidos, hallando gran inspiración en la inmensa vastedad de los cielos. Nos maravillamos ante la belleza de un amanecer o de una puesta de sol. Sin embargo, oculto tras todo esto, le estamos diciendo a Dios: ya ves, puedo hacer un mundo tan grande como el tuyo. Y en el nivel microcósmico de nuestro sueño, por medio del sexo, ciertamente creamos vida. Cuando el sexo se entiende desde esta perspectiva, vemos que los muchos problemas que lo rodean no tienen nada que ver con la conducta sexual, sino con el pensamiento de culpa subyacente que dice: yo soy un Dios que ha destruido a Dios, tomando su vida creativa por mi cuenta. El sexo se convierte simplemente en otro modo de recordarnos que hemos usurpado pecaminosamente la función de Dios y lo hemos suplantado. En el Manual para el Maestro hay un potente reporte del error original, uno de los muchos lugares del curso que exponen claramente la trinidad del pecado, culpa y miedo. Se describe nuestro miedo a que Dios nos atrape y nos pase factura, haciéndonos pagar todas juntas, y describe cómo enterramos en nuestra mente lo que creemos que le hicimos y que Él nos hará en represalia. Pero entonces surge este horripilante pensamiento: no creas que Él se ha olvidado. En otras palabras, ni por un minuto pienses que Dios se ha olvidado de lo que hiciste, así que no creas que Él no te va a perseguir y exigir su mortal venganza.
Si el sexo es una de las maneras más eminentes en que demostramos nuestra divinidad, al crear vida, imagina la culpa y el terror inconscientes asociado a este recordatorio repleto de pecado. Piensa también en el hecho de que cuando el ego hizo su escenario sexual, lo hizo también placentero. Desde un punto de vista evolutivo, esto tiene mucho más sentido, ya que había necesidad de que hubiera una manera de inducir a los miembros de una especie a copular, con el fin de que la especie se conserve. Sin embargo, tal como podemos ver en el Homo sapiens, la conducta se ha divorciado de su propósito original. Así que ahora el sexo se busca con más frecuencia solamente para el placer, una carga adicional de culpa, porque ahora el placer proviene del acto que simboliza, en última instancia, la muerte de Dios, que no solo tuvimos éxito en usurpar el rol de nuestro Creador, sino que encima ahora lo disfrutamos. Y es esta culpabilidad la que se manifiesta en las diversas cuestiones y problemas que han surgido en torno al sexo. Control de la natalidad, aborto, orientación sexual, sexo antes y fuera del matrimonio, disfunción sexual, etc. A medida que vamos siendo capaces de unirnos con Jesús para ver el sexo desde su punto de vista, por encima del campo de batalla, fuera del sueño, vemos que todo lo que experimentamos en el mundo lineal del tiempo y el espacio es un fragmento sombrío de ese único pensamiento original. ¿Cómo no iba a convertirse el sexo en tal símbolo negativo como es el de la relación especial, amor especial u odio especial, donde la relación se convierte en la fuente del sufrimiento, del dolor y de la pérdida, odio especial, o del placer, del contentamiento y de la sensación de compleción, amor especial? Esto de ninguna manera significa que debamos sentir culpa porque nos gusta el sexo o porque es una parte importante de nuestra vida. Del mismo modo en que no tenemos por qué sentirnos culpables porque nos gusta lo que el dinero puede hacer por nosotros. Una vez que el mundo fue hecho para un propósito profano, lo cual incluye el sexo y el dinero, se vuelve neutral, fabricado para mantenernos en el sueño de separación por medio de la culpa y del especialismo. El mundo puede seguir usándose con ese propósito, o en vez de eso convertirse en el medio para nuestro aprendizaje del perdón y para que despertemos del sueño. Regresando a la perspectiva ontológica del sexo, se puede entender fácilmente cómo se convirtió en un símbolo tan inminente. En lugar de ser simplemente una función biológica, entre otras, es ahora una función biológica importante. Para muchas personas se ha vuelto tentador espiritualizar el sexo, convirtiéndolo en algo sagrado. Sin embargo, nada relativo al cuerpo podría ser sagrado o profano, porque es neutral. Una vez más, la actividad corporal puede servir al santo propósito de perdón o al propósito profano de reforzar el especialismo. El cuerpo no es nada de por sí, así que tener sexo no es una actividad espiritual ni profana. Su valor depende únicamente del propósito para el que se utilice. Por eso es crucial entender las raíces ontológicas del sexo, porque van a explicar por qué es un tema tan ardiente en nuestro mundo. La sección del texto titulada Los obstáculos a la paz se refiere a nuestra atracción por la culpa, el dolor y la muerte, los cuales pueden catalogarse bajo la categoría más general de atracción por el cuerpo. Queremos que el cuerpo sea real y no importa si se trata de un dolor insoportable o del éxtasis del placer sensual. Es obvio que el sexo hace al cuerpo real, ya sea como una manera de producir hijos, de pasar un rato agradable, o una combinación de ambas, tanto si el sexo es un inductor de culpa, como si es una fuente de repetitivo placer. El cuerpo sigue siendo el foco central y ese foco es la verdadera atracción. Esto es también válido para casi cualquier otra actividad corporal, pero el sexo es una defensa especialmente útil, una manera más eficaz de tratar con la forma en lugar del contenido. Eso no convierte al sexo en más o menos significativo que cualquier otra actividad física o psicológica, pero ayuda a explicar nuestra obsesión con él. Casi nunca se le considera como una actividad humana normal, lo que pondría virtualmente en crisis las industrias del entretenimiento y de la moda.
Una de las razones por las que Freud estaba tan apegado a su teoría sexual era el vínculo entre esa teoría y la biología. Para él el sexo era algo más que la actividad genital. Él habló de las etapas de la sexualidad infantil y en general definió el sexo como la base de la energía humana. Freud comenzó su carrera como neurólogo y médico y al final de su carrera predijo que su teoría de la mente llegará un día en que será explicable electroquímicamente. Esta conexión electroquímica era muy importante para él porque enraizaba el sexo con el cuerpo. Formaba parte de su ferviente defensa de que el sexo debía tener sus principios básicos en lo físico. Como en tantas otras áreas, el padre del psicoanálisis estaba sobre la pista de algo importante, pero no por las razones que él pensaba. El sexo confirmaba la realidad del cuerpo y no se puede enfatizar lo suficiente que el ego hizo el mundo y el cuerpo para que estuviéramos distraídos, asegurándose así de que nunca regresáramos a la mente. El resultado es nuestro constante enfoque en la forma, a expensas del contenido. Desde el punto de vista de la relación especial, el sexo ocupa un lugar tan central en el sistema de pensamiento del ego, debido a que no es algo que puedas hacer con todo el mundo. Al ser una expresión corporal solamente, puede realizarse con relativamente pocas personas e inevitablemente demanda exclusividad. Al principio de la gran ópera de Mozart, Don Giovanni, Don Juan, el héroe ha dejado plantada a otra de sus amantes, Doña Elvira, que queda emocionalmente hundida porque ella ingenuamente creía que Don Giovanni la amaba. Tratando de consolarla, el sirviente de Don Giovanni, Leporello, un compañero chistoso, realmente, le canta su famosa aria del catálogo, Madamina il catalogo è questo. Él saca de repente su no pequeño libro, Questo non piccol libro, en el que están registradas todas las conquistas de su amo, lo que incluye 640 italianas, 231 alemanas, 100 francesas, 91 turcas y en España ya son 1003. No es sorprendente que los psicólogos hablen del complejo de Don Juan, en el que un hombre desea tener a tantas mujeres como sea posible, lo que refleja la fantasía última de conquistar el mundo y por lo tanto convertirse en Dios. A pesar del complejo, el sexo es claramente algo que sucede entre personas separadas, en oposición a la idea del amor, la cual abarca a los hijos de Dios como uno. El sexo, por definición, es exclusivo. Tienes sexo con una persona o en algunos casos incluso con más de una persona a la vez, pero no puede ser con todo el mundo, lo que claramente refleja el fundamental sistema de pensamiento egoico de la separación y la exclusividad. El sexo es uno o el otro. Lo que el ego le dijo a Dios al comienzo: voy a obtener mi placer a tus expensas. Cualquier cosa del mundo que refuerce la separación, la exclusividad y el especialismo, diferentes palabras para el mismo fenómeno, encaja perfectamente con la estrategia del ego de hacer cuerpos sin mente que parezcan mantenernos separados a los unos de los otros. Así fue como surgió lo concreto, es decir, los cuerpos. Las mentes están unidas, los cuerpos no. En la mente, la idea del amor une a todos como uno. Por otro lado, la expresión del amor en el cuerpo es limitada, y en este sentido el sexo es una actividad limitada y por lo tanto un símbolo de la limitación del ego, al igual que lo es el cuerpo mismo. Esto no lo convierte en algo bueno o malo, sino en simplemente un hecho perceptual que oculta de nosotros el subyacente pensamiento del ego, que dice que la separación es real. Una vez más, esto explica la atracción general que sentimos hacia el sexo, ya sea negativamente como un problema a ser resuelto, o positivamente como algo que apreciamos. No obstante, puede utilizarse con un propósito diferente. Sin embargo, el motivo principal por el que resulta tan problemático es su valor como defensa, que nos protege de que logremos regresar a nuestras mentes. El ego, el problema fundamental del ego,
Es la amenaza inherente del poder de la mente del hijo para elegir. Le teme al tomador de decisiones, pero como parte de su estrategia de supervivencia, afirma que este no es el problema, que el problema es el pecado, la culpa y el miedo. Así el problema ya no es que decidimos separarnos, sino que estamos separados, un estado que el ego equipara con el pecado. Al hacer que el sistema de pensamiento de mentalidad errada fuera algo real y una constante preocupación, el ego ha bloqueado de nuestra conciencia nuestro verdadero concepto de nosotros mismos como tomador de decisiones. El problema imaginario del pecado, la culpa y el miedo a nivel de la mente nos impide regresar al único problema, la decisión errónea del tomador de decisiones en favor del ego. Al haber reemplazado el verdadero problema por este otro problema ilusorio y horripilante, el ego dice que la única decisión concebible es negar el problema por completo y proyectarlo con la mágica esperanza, aunque el ego omite el adjetivo mágica, de que estaremos libres de él para siempre, pues ahora está en el mundo, y así tenemos el cuerpo cargado de innumerables e interminables necesidades y preocupaciones. El cuerpo entonces es la solución que ofrece el ego para su problema inventado del pecado, la culpa y el miedo en la mente del hijo. Sin embargo, es una solución que genera una multitud de nuevos problemas, físicos y psicológicos, que pasamos el resto de nuestras vidas intentando solucionar, ajenos al hecho de que fueron específicamente fabricados para que no se resolvieran. De este modo, nuestra atención es desviada cada vez más y más lejos del tomador de decisiones, la parte inconsciente de nuestro ser, que quiere ser un individuo separado e independiente, pero que no quiere ser castigada por su pecado. Esa parte anhela los problemas, ya que cuanto más problemas tengamos, menos probable es que regresemos al problema original en la mente, donde con toda seguridad sería deshecho. Estos problemas incluyen obviamente el ámbito de lo sexual, de ahí los problemas, cuestiones y preocupaciones sexuales que cargamos como individuos y como sociedad. Lo que puede ayudarnos a afrontar estas preocupaciones es separar la forma del contenido, lo cual podemos conseguir al concentrarnos en el propósito. Esto nos permite descubrir la verdadera naturaleza del problema, y aún más importante, que es algo inventado, ficticio. Por lo tanto, aprendemos que queremos tener un problema, preocupación o inquietud corporal, cualquier cosa que exija nuestra atención, un medio extraordinariamente eficaz para mantenernos sin mente. Tal es el método en la locura del ego. Podemos ver, por lo tanto, lo extremadamente valioso que es el sexo en la jerarquía de defensas del ego. Todo el mundo tiene un cuerpo, de que una parte inherente es la sexualidad, juntos con sus muchos y variados problemas y cuestiones. Por ejemplo, la sociedad determina qué comportamiento sexual es normal y cuál es desviado. Desde un punto de vista sociológico o antropológico, podemos observar que las costumbres y los valores cambian. Esto no tiene nada que ver con ningún fenómeno biológico inherente, porque no existe un fenómeno biológico inherente. Nuestras preferencias, ya sean con respecto al cuerpo, la comida o cualquier otra cosa, no tienen su origen en el cuerpo, y a pesar de que nos estamos volviendo cada vez más hábiles para ver las conexiones entre la constitución genética y las adicciones, los problemas alimentarios, las alergias y los impulsos sexuales, el hecho sigue siendo que los genes no son la causa de nuestros problemas y necesidades. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. Por tanto, el cuerpo es una invención cósmica del ego, la parte de la mente que quiere seguir separada, para distraernos de la única amenaza real para nuestra existencia, el poder de la mente para elegir. El sexo está en la parte alta de nuestra lista de problemas, pero es útil que nos demos cuenta de que la dinámica que convirtió al sexo en un problema es independiente del cuerpo.
no teniendo nada que ver con lo que los investigadores del sexo puedan decirnos, sino que tiene que ver con el propósito subyacente que es común a todos nosotros. Este es el motivo de que el primer y más importante principio de los milagros es que no hay grados de dificultad entre ellos. Cada problema es el mismo, independientemente de su forma. Recordemos esta importante cita del texto: nada es tan cegador como la percepción de la forma. Forma significa cuerpo, al igual que sexo, y cuerpo se refiere no solo a lo físico, sino también a lo psicológico. Por consiguiente, la forma más sanadora de trabajar con los problemas sexuales es, en última instancia, divorciarlos de su expresión conductual, no en términos del acto sexual, sino en cuanto a cómo pensar acerca de ellos, viéndolos en el contexto más amplio desde encima del campo de batalla, desde donde reconocemos que no son diferentes de cualquier otra cosa. El anexo psicoterapia explica, en el contexto de la enfermedad física, que la forma de los síntomas puede revelar la forma de falta de perdón que hay en la mente, pero Jesús señala rápidamente que esta intuición sobre la forma de la falta de perdón no va necesariamente a ayudarte. Solo el perdón cura. Un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón. En otras palabras, no es necesario conocer la relación específica que hay entre un síntoma y el pensamiento egoico subyacente, porque al final lo único que necesitamos hacer es perdonar. Esto significa no dar a lo externo ningún poder sobre nosotros. Con esta toma de conciencia, el problema desaparece, independientemente de su forma. Por lo tanto, si analizamos cualquier síntoma sexual, descubriremos que está expresando un pensamiento subyacente, algún aspecto de la creencia del ego en la separación y el especialismo. Por ejemplo, la frigidez en ambos sexos, el miedo a la penetración o la impotencia, puede remontarse a abusos pasados, fantasías de ataque o castración, pero la línea de fondo sigue siendo el miedo al castigo por nuestro pecado de separación. Así que la incapacidad para funcionar sexualmente podría entenderse en última instancia como la necesidad de retener el amor como un medio de proteger el ser. O en las experiencias de celos podemos ver fácilmente la proyección de la creencia de que el amor se ha conseguido por medio del robo y del engaño, planteándose el inevitable castigo de que nos ocurra lo mismo a nosotros. Como explica el texto, los que proyectan se preocupan por su seguridad personal, temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. El beneficio de un ejercicio como el anterior, ya sea tratando de entender un problema sexual, un síntoma físico o cualquier otro problema, es que pone en contexto nuestra pequeña vida, y todas las vidas son pequeñas. Nos damos cuenta de que la vida corporal que tenemos, junto con la de todos los demás, del pasado, del presente y del futuro, es un fragmento de la vida única que compartimos como el demente Hijo de Dios. Solo diferimos en las formas en que expresamos esta locura, la cual no tiene más que una causa raíz, la decisión de la mente de creer al ego en vez de al espíritu. Recordemos que no hay grados de dificultad en los milagros, porque el milagro es el nombre que le da el curso al proceso de llevar la identificación que tiene la mente con la figura del sueño, independientemente de las formas que adopte el sueño. De vuelta al soñador. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. La solución a todos y cada uno de los problemas es la misma: llevarlos desde su expresión como formas hasta su único contenido egoico, miles y miles de formas diferentes, pero el contenido de culpa es uno. Este contenido cambia al dejar de juzgar la culpa como pecaminosa, perdonándola como una simple equivocación.
Este cambio en favor de la curación es idéntico al que se expresa en psicoterapia, en donde el terapeuta deja a un lado sus juicios y la creencia de que él está separado de su paciente. De modo que reconocemos que independientemente de la forma que tenga un problema, su sanación es la misma, a pesar de que los problemas sexuales son diferentes de otras formas de la experiencia humana. El origen de las ansiedades, preocupaciones y especialismo que invertimos en ellos es el mismo. El contenido puede entenderse como por medio del entendimiento del propósito. Y el propósito que el ego tiene para el sexo es que sigamos identificándonos con el cuerpo para que estemos ciegos a la mente. Mientras permanezcamos como cuerpos sin mente, no podremos cambiar la mente. Todo vuelve a la idea básica, por lo que la seguimos repitiendo. Una de las contribuciones más significativas de Freud fue ese entendimiento de que los sueños son el cumplimiento de los deseos. El curso toma esta misma idea y la expande para incluir todos nuestros sueños, del dormir y de la vigilia. Cumplen el deseo del tomador de decisiones de mantener su identidad, separada como una entidad individual, pero sin asumir la responsabilidad por ello. Para tal fin se necesitan los cuerpos, ya que la existencia física hace posible concluir, por ejemplo, la razón de que no soy feliz es que mi vida sexual no es la adecuada, o que ni siquiera tengo una vida sexual, o soy infeliz porque fui abusado sexualmente cuando era niño. Sin embargo, estas no son las razones por las que somos infelices. En vez de en eso, la causa radica en nuestra decisión contra el espíritu. Esto no significa que no debamos buscar ayuda profesional, ni tampoco ignorar los efectos del abuso. Puesto que creemos que somos cuerpos, la ayuda casi siempre tiene que empezar donde creemos que estamos. A la larga, sin embargo, debemos llegar a reconocer que la verdadera curación ocurre solo en la mente, pues eso es lo único que hay. Cada experiencia en el mundo cumple este deseo subyacente de nuestro ego, de mantener la separación que robamos de Dios, pero culpando a todos los demás por ello, lo que significa culpar al cuerpo. Culpo a tu cuerpo por lo que me ha hecho, culpo a mi cuerpo por la forma en que me ha fallado, culpo a los cuerpos de mis padres por sus efectos adversos sobre mí, culpo a los cuerpos de mis vidas anteriores por la manera adversa que me han afectado, culpo a la estructura genética que he heredado. La forma de acusación no importa, ya que el contenido del deseo sigue siendo el mismo. Otro factor que refleja los orígenes del sexo es su asociación con la violencia, ya sea en formas extremas como la violación o el incesto, o en formas más sutiles como la violencia psicológica. En el mito del ego, la idea de la separación original fue violenta, la violación del cielo. Esto es, por supuesto, algo que no tiene nada que ver con la realidad o con el verdadero Dios, quien no sabe nada de todo esto. Sin embargo, una vez que el ego comenzó a tejer su espeluznante mito de pesadilla, de lo que le hicimos a Dios y de lo que Él nos hará en venganza, nos convenció de que habíamos cometido un pecado inimaginablemente atroz, despreciable e imperdonable. Violamos y forzamos a nuestra fuente, arrebatándole con justa indignación lo que en nuestra demencia creíamos que nos pertenecía. Tomamos la vida de Dios y su poder creativo, por lo que ahora tenemos poder sobre él. Por esta razón, en lo profundo de la mente de todos, se encuentra el pensamiento espantosamente culpable. Soy el violador original. Para algunas personas esto se manifiesta en la forma de violación física, pero en lo profundo de todos existe este pensamiento de ser culpables de este pecado. Al igual que en lo profundo de nuestras mentes todos somos nazis, terroristas y malhechores. Todos ellos diferentes términos para lo que el ego nos dijo que ocurrió en la separación. Y jamás ocurrió nada de esto en absoluto. Por consiguiente, todos nacemos en este mundo con una abrumadora culpa. El curso nos dice que el mundo es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Por lo tanto, ¿cómo no iba a estar cualquier cosa del cuerpo llena de esta sensación permanente de pecado?
El sexo, debido al lugar único que ocupa en la vida humana, está únicamente capacitado para ser el almacén de nuestra culpabilidad y de nuestros problemas, con la violencia y el placer, con la separación, la exclusividad y el especialismo.